mañana. Dafna Viñagra ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos a Ras de Tierra, Dafna. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darle volumen a la voz. Anunciamos pues este tema del cual tú eres especialista, activista, luchadora, y es contra el abuso sexual infantil. Es una organización que justamente ha venido trabajando el tema y un par de argumentos que me encuentro justamente entre tus publicaciones. Aquí está este libro, Sanar para Crecer y Trascender, publicado el año pasado. Es que el espacio familiar que uno supondría el más seguro posible, pero no sé si sería el deseo, se construye en México exactamente en sentido contrario. Que no es afuera, no es en la escuela, no es en la calle, no es en los centros deportivos, es en la familia donde se está viviendo abuso sexual infantil. Te rogaría un poco que, a manera de comparación con otros países, me explicaras esta barbaridad. Sí, desgraciadamente el abuso sexual infantil en México, el 85% está dentro del entorno familiar y de ese 85% son familiares directos. Desgraciadamente, el tema está tremendamente impune tanto en la sociedad, en la familia y en el gobierno. Por eso existe esta permisividad total a violentar los derechos humanos. El papá, el hermano, padrastros, el primo. primos, tíos, madres, cuidadoras. Ahora, tú sabes que es el 85% porque esos son los casos que se denuncian. Así es. Los casos que se denuncian en materia de abuso en las escuelas, en la calle, otros lados, son 15%. ¿Esos datos son confiables para decir la familia es el principal peligro? Sí, desgraciadamente sí. Y lo peor del caso es que México es el país número 1 de la OCDE con violencia sexual infantil. Y de ese somos el país número 1 y solamente el 85% de los casos se denuncian. Todo lo demás se queda silenciado. ¿Por qué? Porque pasa dentro del hogar, pasa dentro de la casa. Y desgraciadamente las víctimas hablan hasta que se sienten adultas, después de los 40, cuando toman fuerza y pueden sostenerse sobre sus pies y hablar. A ver, ¿qué puede estar pasando en una familia mexicana que se permita no solo el abuso sexual, sino probablemente la complicidad de otros integrantes que son los que no denuncian? Porque si la mamá se enteró de que el primo, de que el tío, de que el padrastro, y no denuncia, y más bien trata de acallar el asunto, estamos, insisto, no solamente frente al hecho de un perpetrador, sino de su cómplice. Claro, desgraciadamente es un problema social, está tremendamente normalizado, silenciado, nadie le quiere poner palabras porque es tremendamente doloroso. Y venimos de una sociedad que traemos tremendos traumas de abusos en la infancia. Entonces, si las estadísticas son reales, si las estadísticas son como son, somos una sociedad que estamos llenos de traumas, de miedos, de ansiedad, de depresión. Y así estamos. A ver, te pregunto, ¿una de las causas podría ser que el abusador haya sido abusado y por eso lo tenga normalizado? Sí, y porque vienen de violencias tremendas, porque estamos completamente acostumbrados a violentarnos los unos a los otros. No existe como este sentido humanitario de protección y de prevención a las infancias y a nosotros mismos. Ana, hay un problema ahí porque el Estado es un animal, déjame decirlo así, que no le gusta entrar dentro de las familias. O sea, está construido de tal manera que la familia es un espacio privado. Y dado este escándalo, tú lo que estarías pidiendo es que el Estado irrumpa en la vida familiar. Y muchas personas que nos están viendo hoy dirían, no, yo no quiero ver a los policías entrando a mi casa a hacer preguntas, a cuestionar a mi primo, a mi hermano, al tío. Eso acabaría con la familia y con el país mismo. Y ahí se queda empantanado el asunto. ¿Cómo resolverlo? Lo que proponemos en la asociación, en ILAS, es generar una unidad de denuncia especializada en donde la gente pueda acudir y sienta que va a estar acogida desde el momento en el que pise el lugar, en donde todo mundo esté estructurado y encargado de tratar a los niños como se debe, a los niños y a las familias. Necesitan tener cierta capacitación para poder tratar estos temas y que la gente, la familia, cuando el problema está adentro, se atreva a ir a denunciar. Ahora, la verdad, ir con un MP, ir con un policía, me parece... No quiero abundar en lo que ya todos pensamos mientras lo estaba diciendo. Sí. Me parece el peor sitio para poder resolver esto. Desgraciadamente. Entonces uno pensaría más bien en asistentes sociales, ¿no?
¿Existe esa área en las fiscalías, en el DIF, en el CIPIN? Es decir, ¿hay algún lugar amable para las y los niños, para las y los denunciantes que permitiera pues destrabar esto de una forma, déjame decirlo, más sanadora, para usar tus palabras, y no peor de agresiva? Desgraciadamente no. Desgraciadamente en México estamos en pañales en la atención de este tipo de violencias y por eso estamos como estamos, porque nadie le está dando la relevancia al problema. Esto es un problema social que se está tratando como si fuera un problema de infancias en donde no le ponemos el ojo. Pero si generamos esta conciencia de que estas infancias en unos pocos años van a ser los adultos del país, ¿cómo van a estar esos adultos? Completamente rotos. ¿Por qué es lo que pasa con el abuso sexual infantil? Yo siento que no se le está poniendo la importancia y la relevancia que conlleva. Yo, por ejemplo, como una persona que vivió varios abusos sexuales en su infancia, sé los efectos secundarios porque lucho con ellos todos los días, porque tengo una comunidad de mujeres. Cuando salió el libro, formamos una comunidad que empezamos 2 y ahora somos 120 y en todas se representan los efectos secundarios del abuso de la misma manera. Sentido de la autoprotección completamente equivocado, la culpa, el autosabotaje, la permisividad al abuso. Esa permisividad que hace que el abuso sexual infantil se esté continuando y permeando socialmente como si fuera una cosa normal. A ver, 2 temas más. Sí. Antes de regresar a tu experiencia propia, que me parece importantísima. La escuela podría ser un lugar donde se recibe información temprana, incluso preventiva, y la escuela podría reaccionar, pero el sistema educativo está apartado de este problema, incluso más bien, otra vez, ¿no?, le da la espalda, como si no le tocara. Eso es cuestión de lo que pasa en casa. ¿Qué tendríamos que pedirle a la Secretaría de Educación Pública, a las Secretarías de Educación de los estados, para que se hicieran cargo de este fenómeno? Protocolos de intervención efectivos, en donde en el momento en el que si es la persona de limpieza, si es el maestro, si es el consejero, si es el director, llegan a tener un caso de abuso sexual infantil, que un niño se atreve a denunciarlo en el colegio. Hablar de su padrastro, hablar de su no prima. Se quede enlatado, por ejemplo, en una sola persona o en la dirección, y como no conviene que estos casos salgan a la luz, pues todo el mundo se los calla. Ahora, toda la entrevista yo la he llevado para hablar de las niñas y los niños que lo están viviendo en este momento. Pero tú abriste una ventana que parece bien interesante. El trauma sobrevive pasando las décadas, que es tu caso. Sí. La posibilidad de poderlo hablar a edad adulta, o de desahogarlo, de hablar con otras personas que lo sufrieron, e incluso de volverlo tu causa, sana. Sí. Quien lo haya sufrido tendría que buscar un espacio parecido. Yo ahí te ruego un poco que nos cuentes de estos espacios que ustedes han venido construyendo. Puede haber personas que dicen, sí, a mí me tocó fulano, me tocó fulana, me pasó lo que pasó, necesito hablarlo. ¿Dónde podrían trabajar su sanación? Nosotros, como primer lugar, ofrecemos la comunidad ILAS, que es un laboratorio de escucha de mujeres para mujeres, en donde damos el permiso a la voz, donde nos damos la oportunidad de ponerle palabras a todos esos sentimientos y conductas que hemos callado de por vida, porque desgraciadamente, y cuesta un tanto de trabajo reconocerlo, pero el abuso sexual infantil pues te convierte en tu propio agresor. Aprendes tú a violentarte, aprendes a relacionarte con las personas que más te van a dañar, aprendes a estarte poniendo al servicio de todos, porque eso crees que vienes a hacer en la vida, a servir. Que eres querido si te vuelves un objeto, un instrumento. Exactamente, y servir pues puede ser a la pareja, a los hijos, a los amigos, en donde solamente tu valor está en la visibilidad que te den los demás y no en tu valor propio. Por eso es indispensable hablar este problema y, si les pasó, tratarse. Y si no queremos que se siga repitiendo, hay que tratar a quienes fueron niños abusados y hoy son adultos y perpetúan el fenómeno. Completamente. Y no solamente de una violencia sexual, sino que pasa con las violencias emocionales, las violencias físicas. Hay un estudio súper importante que dice que cuando un adolescente, cuando está consolidando su sexualidad, es violentado física y verbalmente, cablea ciertas cosas en su cerebro que genera una unión entre la violencia y la sexualidad. ¿Y con quién va a descargar esos instintos este adolescente? Pues con el niño que tenga a un lado.
Dafna Viniegra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por esta valentía que tiene tu voz y por el mensaje que seguramente está llegando a través de este espacio. Muchas gracias. Aquí tienes las puertas abiertas. Gracias. Gracias.